Correcto. Pues arrancamos. Buenos días, soy Carlos Mateo, soy sociólogo, trabajo en la Universidad de Alicante y también soy profesor de yoga, instructor de mindfulness, ¿no? Y bueno, llevo ya varios años colaborando con Baraka en estas formaciones de instructores de mindfulness. Vaya por delante que me he quedado con las ganas de estar allí con vosotros físicamente, porque bueno, pues siempre es una experiencia bonita, enriquecedora el contacto directo, pero bueno, si algo nos tiene que enseñar el mindfulness es a aceptar lo que hay en cada momento y ahora la situación es la que es y bueno, vamos a sacarle todo el partido a esta herramienta que también es válida y va a ser un taller, un fin de semana bonito. El tema a mí personalmente me gusta muchísimo, bueno, ir buscando esos puentes de unión que son muchísimos entre el yoga y el mindfulness, también la práctica de Qigong que haremos. Y esa es un poquito la propuesta para este fin de semana, ¿no? Vamos a hacer bastante práctica y también, bueno, el contenido teórico para enmarcar todo lo que hacemos y tener esas referencias que bueno, son importantes también en una formación, ¿no? Eh, Vamos después de una pequeña práctica que vamos a hacer, empezaremos introduciendo lo que es el yoga, aunque haré una pequeña referencia a los cuatro fundamentos de la atención, que ya sé que lo visteis con Molinuevo, pero bueno, para ver esa importancia de la atención al cuerpo y a la respiración y a las sensaciones. Sería el primer y segundo fundamento de la atención y desde ahí ese sentido del yoga. Y bueno, vamos a ir intercalando prácticas para ir de alguna manera sintiendo todo aquello que vayamos viendo más desde lo racional, pues llevarlo a lo experiencial también. Y por la tarde bueno, veremos también un trabajo que me resulta interesante, el del mindfulness interpersonal o llevar la práctica de mindfulness a lo relacional. Eh, si queréis, al final del día, según como lo veamos, podemos dejar un pequeñito espacio para el tema del PIC, más aún, pues bueno, como seré yo la persona que revisará los proyectos, pues bueno, pues si tenéis cualquier duda al respecto, pues si hay tiempo al final del día, podemos dejar un pequeñito espacio y mañana pues seguiremos con esa dinámica, ¿no? De ir intercalando la práctica de yoga y Qigong con las explicaciones teóricas de lo que vayamos viendo, ¿no? Con todo el cuerpo teórico y filosófico del yoga sobre todo, que es riquísimo. Y bueno, yo creo que puede ser un fin de semana bonito en ese sentido. Eh, Haremos alguna pausa a mitad de mañana, a mitad de tarde, porque, pues bueno, quieras que no estar aquí 4 horas seguidas por la mañana, 4 por la tarde y mañana otras 4 delante de la pantalla, pues entiendo que puede ser un poco cansino. Así que bueno, independientemente de que vayamos intercalando práctica con teoría, pero a mitad de mañana, a las 12 o así, y luego a mitad de tarde, pues haremos una pequeñita pausa. Y poquito más de momento. Como mandan los cánones mindfulneros, vamos a empezar mejor con una práctica para poder aterrizar, con una pequeña meditación, para poder aterrizar, para poder habitar más plenamente el momento presente, que al final es de lo que se trata. Así que, sin más, si os parece, vamos cogiendo la postura de meditación, podéis estar delante de la pantalla o si tenéis algún espacio por ahí, pues ir a sentaros, no es necesario que estéis delante de la pantalla, o sea, como lo sintáis y como estéis más cómodos, más cómodas.
Incluso quien prefiera puede desactivar el vídeo y tampoco, tampoco hay mayor problema. En cualquier caso, que sepáis, lo estoy grabando también para el resto de compañeros, porque algunos no podían estar hoy presencialmente. Pero vamos, si lo estoy haciendo bien, que creo que sí, solamente se va a ver a la persona que habla, en este caso a mí. Así que bueno, tampoco tengáis problemas con el tema de la imagen, porque creo que si lo estoy haciendo bien, que creo que sí, solamente se me va a ver a mí. Salvo cuando alguien intervenga luego, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando estemos en cualquier explicación, y para que no sea tan unidireccional, porque son muchas horas delante de la pantalla y puede ser un poco tedioso estar todo el rato oyéndome a mí, eh, cuando estemos compartiendo y en cualquier explicación, cualquier intervención pues será muy bienvenida. Muy bien, pues vamos a ello, vamos cogiendo la postura, haciendo los ajustes para que sea estable y cómoda. Me resulta cómodo cerrando los ojos, sino entreabiertos, pero sin mirar nada en particular, con esa intención de ir interiorizando la atención. Una respiración un poquito más profunda, permitiendo en cada exhalación que caiga el peso del cuerpo, que se liberen las tensiones. En un primer momento voy dirigiendo la atención hacia la base del cuerpo para sentir los puntos de contacto de mi cuerpo con el suelo, con la silla, según donde esté sentado, sentada. Sintiendo ese contacto de los pies con el suelo, el apoyo de las piernas, de los glúteos. Sintiendo la solidez de la base sobre la que descansa mi cuerpo, la estabilidad. Y cada vez que conecte con esa sensación de estabilidad, de solidez de la base, puedo decir internamente enraizada, enraizado.
Y poco a poco voy a ir desplazando la atención hacia el área de la cabeza para conectar a través de los oídos con todos los sonidos que me llegan. Me abro a percibir todo ese paisaje sonoro que me envuelve. Me doy cuenta de que hay sonidos que parecen venir de la izquierda, otros de la derecha, otros tal vez por delante, otros por detrás, tal vez algunos por arriba, por abajo, y la sensación de espacio que eso genera en mi mente. Me doy cuenta también del silencio que parece envolver a los sonidos, del silencio del que parecen brotar esos sonidos. Y cada vez que me doy cuenta de que estoy ahí, presente en esa percepción de los sonidos que me llegan, puedo decir internamente consciente. Y desde esa atención centrada en los sonidos, voy bajando poco a poco ese foco de atención para llevarlo al centro del pecho, al corazón, para conectar ahí con la respiración. Si quiero puedo dejar ahí una mano y apoyar en el corazón para conectar más fácilmente con ese movimiento del pecho al respirar, cómo se expande en cada inspiración, cómo se relaja en cada exhalación.
sintiendo mi cuerpo vivo, respirando. Sintiéndome presente aquí y ahora. Y cada vez que conecte con esa sensación de sentir mi cuerpo vivo, respirando, puedo decir internamente presente. Y simplemente nos quedamos los próximos instantes con la atención repartida en esos tres puntos, en esos tres anclajes. Por una parte, el enraizamiento en la base del cuerpo, en sus puntos de apoyo, en el lugar sobre el que descansa mi cuerpo. Por otra parte, la apertura, la conciencia de todo el paisaje sonoro que me envuelve. Y por último, la presencia en el corazón que respira. Enraizada, enraizado, consciente, presente.
Y desde esa cualidad de sentir nuestro cuerpo, de estar abiertos a la experiencia del momento presente y conectados con la respiración, con el corazón, nos preguntamos ahora, ¿cómo estoy? Date cuenta de esa inercia de la mente a responder casi automáticamente con argumentos tal vez muy trillados ya. Pero la propuesta es dejar de lado las palabras para simplemente que la pregunta flote en el aire mientras permito que mi atención siga descansando en mi cuerpo, en mi respiración. En esa presencia amable y receptiva.
Muy bien. Esta era una versión reducida de una práctica que creo que ya hicisteis en su día con Fernando, la meditación base, en medio de la meditación, en el guión original, estaba lo del cervatillo, que igual os suena, esa imagen de visualizar que estás en un bosque y hay un cervatillo detrás, esa actitud para desarrollar de apertura y de amabilidad hacia lo que sea que surja en la experiencia. Me parece que, sobre todo la primera parte, me gusta mucho focalizar la atención en lo que es en el cuerpo, en la base del cuerpo, esa sensación de estabilidad, para desde ahí abrirnos a lo que nos llega a través de los sonidos y la atención en la respiración. Me parece que es muy, muy buena como propuesta y que nos puede ayudar mucho a centrarnos, ¿no? Esa capacidad de tener esos tres anclajes de cuerpo, de sonidos y de respiración para centrar la atención. Me parece que es una propuesta muy válida. Por eso quería retomarla así para comenzar. Muy bien, pues vamos a continuar, ya os digo, en cualquier momento que os apetezca. He silenciado antes los micrófonos, pero en cualquier momento que os apetezca compartir lo que sea o preguntar o llevarme la contraria, pues bienvenido sea. No os cortéis porque, ya os digo, la interacción yo creo va a ser muy bienvenida para todos, porque si no, estar en tantas horas delante de la pantalla solamente escuchando, pues puede ser un poquito pesado. Pues si os parece, vamos a ir con la primera propuesta teórica. Vamos a hacer un ratito más o menos hasta que hagamos un descanso sobre las 12 aproximadamente y luego, después del descanso, haremos una práctica un poco más larga de yoga y de meditación. Lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla para que podáis ver en la pantalla proyectado. Listo. Muy bien. Pues como lo veis bien, ¿no? Se ve pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Como os comentaba antes, ya sé que esto lo visteis hace ya algunos meses con José Luis Molinuevo, pero sí que me interesaba repasar los dos primeros fundamentos, porque que es la atención al cuerpo y la atención a las sensaciones, porque en el marco de lo que vamos a ver este fin de semana me parece importante. Entonces, bueno, como sabemos en las tradiciones budistas que existen
métodos poderosos para sanar la separación que percibimos del mundo que nos rodea, ¿no? Esa idea de la no dualidad, ¿no? De poder sentirnos más unidos, conectados a todo lo que nos rodea, no tanto como seres individuales, ¿no? Las técnicas de la visión interior de la meditación budista están específicamente diseñadas como vías para explorar y experimentar las fuerzas naturales que trabajan en todo momento a través nuestro. El sentir, bueno, desde sentirnos parte de la naturaleza, el sentir los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, a través nuestro, ¿no? Se supone que estas meditaciones nos liberan de la asfixia de una engañosa identidad separada para llevarnos a la libertad de los procesos naturales. El ciclo de meditación budista, conocido como los 4 fundamentos de la atención, puede entenderse y practicarse como un viaje evolutivo, es decir, desde lo que más nos une, digamos, a la naturaleza y a todos los animales, que es lo más esencial, nuestras células y todo el ADN que compartimos con todos los animales, a lo más evolucionado, digamos, que son los niveles superiores de conciencia, ¿no? A eso se refiere con ese viaje evolutivo, desde el primer fundamento hasta el 4.º fundamento, como una forma de ir progresando en esa evolución, ¿no? Los ejercicios nos guían a través de nuestro cuerpo, emociones y mente, y en el proceso revelan nuestra naturaleza como naturaleza. Científicos y meditadores llegan a la misma conclusión: lo que hay dentro, hay fuera. La gran diferencia estriba en que el encontrar estas verdades dentro de nosotros mismos nos permite experimentar las leyes de la naturaleza trabajando en nuestro interior, y eso empieza a cambiar nuestro sentido de quiénes somos y de cómo experimentamos nuestra vida, ¿no? Es esa, bueno, que de alguna manera, pues tanto lo que investigan biólogos, genetistas, bueno, como los meditadores, esa capacidad de llevar la atención hacia adentro y tomar conciencia de lo que hay y de lo que nos une con lo que nos rodea, y esa diferencia en que el que ese conocimiento surja de la experiencia directa es algo transformador a nivel personal, ¿no? Si ese conocimiento surge del raciocinio, de la investigación, bueno, puede ser muy revelador, pero no tiene esa capacidad transformadora que surge del insight, de la comprensión directa. Decía Ken Wilber, las moléculas despertaron una mañana para descubrir que los átomos se hallaban dentro de ellas, abrazados a lo más íntimo de su ser. Las células despertaron una mañana para descubrir que las moléculas se hallaban realmente dentro de ellas como parte de su ser. Y tú puedes despertar una mañana y descubrir que la naturaleza es parte de ti, literalmente está dentro de tu ser. Querrás entonces tratar a la naturaleza igual que tratas a tus pulmones o tus riñones. Una ética espontánea del medio ambiente irrumpe desde tu corazón y nunca volverás a mirar un río, una hoja, un ciervo o un petirrojo de la misma manera. Es una forma de verlo muy poética de Ken Wilber, ese tomar conciencia de que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza está dentro de nosotros, ¿no? Y a eso también nos lleva ese trabajo de meditación de los 4 fundamentos de la atención. O sea, lo visteis, lo explica Buda en el Mahasatipatthana, o sea, en el Sutra del Satipatthana, son los 4 fundamentos y sienta las bases de la meditación vipassana. Y descubre un proceso de autorrealización claramente señalado, sistemático y práctico. Los 4 fundamentos de la atención constituyen los componentes fundamentales de la condición humana. Por una parte, el primer fundamento, los elementos físicos que forman nuestro cuerpo, incluyendo el proceso de la respiración. El segundo fundamento, el sistema nervioso, que nos proporciona sensibilidad. El tercer fundamento, los estados emocionales y psíquicos que matizan nuestra experiencia. Y el 4.º fundamento, las ideas, conceptos, creencias y consciencia que juntos son conocidos como la mente. El primer fundamento y es el primero por algo, ¿no? Porque es realmente la base,
es realmente lo fundamental, poder llevar nuestra atención al cuerpo como forma de que la mente pueda descansar y desde ahí como el punto de partida de exploración, ¿no? Y también a un nivel más práctico también, bueno, cuando hay mucha dispersión en la mente, cuando la mente está secuestrada por pensamientos, por emociones, ¿no? El hecho de llevar la atención al cuerpo es como volver al campamento base, ¿no? Como los escaladores que están ahí, los alpinistas, ¿no? Saber que hay un lugar al que volver para descansar y un lugar en el que es un territorio seguro. Hay una cosa que cuando se cultiva y practica regularmente lleva a un propósito profundamente espiritual, a la paz, a la atención y a la clara comprensión, a la visión y conocimiento, a una vida feliz aquí y ahora y a la culminación de la sabiduría y el despertar. ¿Y cuál es esta cosa? Es la atención enfocada en el cuerpo. Lo decía Buda. Buda nos invita a que nos sumerjamos en el cuerpo y lo experimentemos, que intimemos con él desde la cabeza hasta los pies. A través de esta exploración conoceremos el cuerpo como un proceso orgánico, como coexistente con los elementos de la naturaleza y de toda la vida que hay en la Tierra. Comprenderemos que mi cuerpo no es verdaderamente mío, es un préstamo, es un cuerpo de la evolución, ¿no? Esta última parte es importante y es algo que a veces nos cuesta mucho entender, ¿no? Ese sentido de anatta, que se dice en la tradición, ¿no? De que no existe un yo como tal, ni este cuerpo que es mío, ¿no? Esa identificación con el cuerpo es muy a menudo una fuente de sufrimiento cuando vemos cómo va envejeciendo, cuando va enfermando. Pero es más esa toma de conciencia de que, bueno, de que mi cuerpo está ahí, pero es algo que forma parte de la naturaleza y que tiene su propio proceso, lo quiera o no, pues en algún momento se pondrá enfermo, en algún momento desaparecerá, morirá. Entonces, bueno, está ahí esa conciencia que se da cuenta de todo ese proceso, ¿no? Pero sin que intentando de alguna manera soltar esa identificación excesiva con mi cuerpo, con todo eso, y intentar ponernos más en esa cualidad de testigos, de observadores de ese proceso natural que se da, pero sin aferrarnos tanto al mío como fuente de sufrimiento. La atención referida al cuerpo empieza centrándonos en la respiración, mientras que algunas prácticas respiratorias, como el yoga, que ahora luego veremos y practicaremos, buscan controlar la respiración o ajustar sus ritmos. En la meditación de la atención uno empieza con la simple reflexión de que mi respiración ocurre por sí misma y que por lo tanto la vida me está respirando a través de mí, ¿no? Es algo que yo creo que ya lo habréis podido experimentar, ¿no? Como esa tendencia inicial cuando empezamos a meditar, a marcarle el ritmo a la respiración, a decir cuando yo inspiro, cuando yo expiro, como si fuéramos los amos de ese proceso, ¿no? De alguna manera. Y poco a poco ir soltando esa compulsividad, esa neurosis de un poco, para darnos cuenta de que podemos confiar en ese proceso, de que mi cuerpo sabe cómo respirar, que no tengo que estar yo diciéndole cuándo tiene que inspirar y cuándo tiene que expirar, y poder descansar, soltar ese hacer y simplemente observar, simplemente ser testigos de ese proceso natural que se está dando, ¿no? No estar tanto en esa neurosis de que hay alguien ahí que tiene que llevar la respiración, ¿no? Perdón, me he ido para atrás. Un ejercicio nos centra en los fenómenos que surgen y desaparecen del cuerpo. Si mantenemos una atención concentrada a cualquier parte de nuestro cuerpo, finalmente notaremos sensaciones de hormigueo, palpitación, fluir o burbujear, la evidencia de que los procesos naturales tienen lugar en nosotros durante todo el tiempo, por lo general por debajo de nuestra conciencia, ¿no? Esa es la apertura a esa danza cambiante de sensaciones en todo momento, sensaciones que emergen, otras que desaparecen, surge un cosquilleo, surge un picor, eso se transforma y bueno, hay una información casi infinita de sensaciones que están ahí, pero depende de nuestra atención que podamos percibirlas o no, ¿no?
normalmente están casi inconscientemente, hasta que llevamos la conciencia, la atención ahí, entonces hacen figuras, las podemos tomar conciencia de ellas, ¿no? Cuando llegamos a conocer nuestros cuerpos como parte de la evolución biológica, sujetos a procesos naturales, debemos por fin encararnos con el hecho de nuestra muerte física, ¿no? Buda otorga gran importancia a la contemplación de la muerte, comprendiendo que esta práctica tiene el poder de despertarnos en mayor medida que ninguna otra cosa. Meditar sobre la muerte nos pone cara a cara con aquellas características de la existencia que en general tratamos de evitar, la impermanencia de todas las cosas, el inevitable sufrimiento de los seres condicionados y la impersonalidad de los procesos naturales que gobiernan la vida en su conjunto. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente podría creer, la meditación sobre la muerte no constituye una forma morbosa o un rechazo de la vida. Muchos meditadores comentan que la contemplación de la muerte les lleva a un aprecio renovado del hecho de estar vivos, ¿no? Temazo, ¿no? Bueno, pues, Buda en ese primer fundamento habla mucho de esa meditación sobre la muerte. Incluso si leéis el sutra, bueno, habla de los monjes que se van al cementerio, y ven incluso los cuerpos en descomposición. Bueno, algo que puede parecer a priori pues, claro, muy morboso, tiene su sentido. No estoy proponiendo que lo hagáis como práctica para este mes, pero bueno, sí que es verdad que bueno, ese apego que a veces tenemos tan excesivo a nuestro cuerpo y a cómo se va transformando como fuente de sufrimiento, pues hay una técnica, digamos, que es la que propone Buda para ir desapegándonos de tanta identificación y ir aceptando que es un proceso natural y que tiene su comienzo, su proceso y su final, ¿no? Y bueno, aprovecho para comentaros, hay un documental que tuve la suerte de codirigir, hice con un compañero hace 3 años que lo estrenamos. Está en YouTube, se llama Cuando la vida se hace presente. Si queréis luego os pongo una referencia o si no os lo envío directamente, si luego me pasáis los mails o que Gume me pase los mails os lo envío directamente. Que habla justamente de eso, ¿no? Bueno, muy brevemente lo cuento por no enrollarme. Hace unos años llegó a mis manos un libro de un profesor de yoga que vivía en Novelda, cerca de Alicante, Xavi Longina, y que él hablaba de sus viajes a la India, de cómo con 19 años se fue en 2 caballos desde Alicante hasta la India en el año 71. Luego cuando vino el Dalai Lama por primera vez a España le hizo de traductor, bueno, un personaje desde luego, ¿no? Entonces, y también cuenta en ese libro pues, su relación con la enfermedad, con el cáncer, porque llevaba ya 4 años con un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, yo leí ese libro y como tenía pendiente con un amigo hacer un documental, dije, joder, ¿y si vamos a hablar con este hombre, a ver si le apetece y nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a hablar con él, le gustó la idea y ahí surgió la propuesta, ¿no? Luego, a partir de ahí, bueno, vimos que iba evolucionando el documental y al final no estaba tanto centrado en la persona de Xavi, sino más en el tema, ¿no? En esa aproximación consciente a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, decidimos abrirlo y entrevistar a más personas, a Carlos Fiel, maestro de yoga vive en San Sebastián, Juanjo Albert, que era un psiquiatra y psicoterapeuta de Alicante, también con mucho prestigio, mucho reconocimiento. Y también, bueno, estando en Katmandú nos encontramos con Mathieu Ricard, el monje budista francés y escritor, ese que dicen que es el hombre más feliz del mundo. Si hacéis la búsqueda en Google, os sale él, porque han hecho muchas investigaciones de neurociencia con él. Entonces, bueno, nos encontramos por la calle, lo entrevistamos y bueno, es un poco eso, ¿no? Esa invitación a reflexionar sobre ese proceso como forma de valorar más la vida, ¿no? Como forma
de poder vivir más conscientemente, más presentes en cada momento, no como forma de conectar con el miedo, con la angustia, sino todo lo contrario, ¿no? De poder soltar eso y poder darle todo su valor a cada momento de nuestra vida para poder estar más presentes, ¿no? En vez de a veces dejar que pasen las horas o que pasen los días sin casi enterarnos, ¿no? Un poco la propuesta del documental y bueno, a la gente le ha gustado bastante. Así que bueno, ahí os dejo esa propuesta para cuando queráis, si os apetece, podéis ver el documental Cuando la vida se hace presente, en YouTube está. Cierro paréntesis. Brevemente, el segundo fundamento son las sensaciones, ¿no? Que no estamos hablando de emociones, que serían más complejas o sutiles, sino más esa tendencia automática de catalogar algo como agradable, como desagradable. Y estamos ahora desplazando nuestra conciencia desde el cuerpo físico al sistema nervioso, ¿no? Y eso es algo que bueno, es algo común también a todos los seres, ¿no? Buda decía que como seres sensibles tenemos un sistema nervioso que funciona de acuerdo a los principios de estímulo-respuesta. Si experimentamos una sensación placentera, automáticamente queremos más de lo mismo. Cuando experimentamos una sensación dolorosa, queremos que desaparezca. Estas reacciones incorporadas son comunes a todos los seres sensibles. Pero, aunque son perfectamente naturales, si no somos conscientes de ellas, no tenemos ninguna libertad. Buda nos invita a dirigir nuestra atención hacia esas sensaciones básicas para que podamos empezar a observar cómo desencadenan nuestros instintos, o lo que él llamaba las tendencias subyacentes, la codicia, el odio, el deseo, el miedo. Quiero que seamos testigos de forma íntima y personal del modo en que las reacciones automáticas a las impresiones de los sentidos nos mantiene atrapados en una lucha continua de tira y afloja con el mundo. Quiero que observemos cómo este condicionamiento primordial nos introduce a la fuerza en estados mentales de insatisfacción que no hemos elegido. En definitiva, se trata, creo que esto visteis algo de ello con Fernando, pero es como esos movimientos automáticos de apego y aversión, de apego a lo agradable, de rechazo a lo desagradable, que son naturales, son movimientos naturales de la mente, pero que son el origen de todo el sufrimiento humano. Como en el momento en que nos apegamos a lo agradable ya empezamos a sufrir, porque estamos negando esa cualidad de impermanencia, ¿no? Estamos negando que eso más tarde o más temprano va a cambiar. Y cuanto más nos apeguemos a ello, cuanto más queremos disfrutar de este momento y de esta sensación placentera que tengo ahora, ahí más me estoy enganchando al sufrimiento, ¿no? Lo mismo, cuando hay una sensación desagradable o dolorosa, el empeño en negarlo, en querer que desaparezca a toda costa, en querer que las cosas sean distintas ya mismo, genera también tensión, ese rechazo, esa aversión, ¿no? Genera sufrimiento, ¿no? Porque estamos negando la realidad de que a veces, bueno, pues hay situaciones dolorosas, ¿no? En definitiva, se trata de poder abrirnos desde esa aceptación de la impermanencia y de esa ecuanimidad, entendida eso como igual ánimo, hacia lo agradable y hacia lo desagradable. Se poder descansar en la aceptación de lo que la vida me trae en cada momento, ¿no? Sin estar tan en lucha de querer que las cosas sean de una determinada manera. Cuando hay algo agradable, por supuesto, disfrutarlo, bienvenido sea, pero sin engancharnos a ello, sin apegarnos a ello, porque ahí es donde empieza el sufrimiento. Cuando hay algo desagradable, pues lo mismo, poder abrirnos a ello, poder aceptarlo, poder respirarlo, permitir que esté presente, pero sin rechazarlo tampoco, sin querer que eso cambie ya mismo a toda costa, porque eso genera más sufrimiento todavía, ¿no? Es ese navegar entre el apego y la aversión, ese cultivo de la aceptación, de la ecuanimidad, esa comprensión de la impermanencia, lo que nos va a facilitar todo ese proceso. Repito, interrumpirme, por favor, cuando queráis. Buda decía, uno debe aquí y ahora acabar con el sufrimiento, abandonando la tendencia subyacente de codiciar sensaciones placenteras y suprimiendo la tendencia subyacente de aversión hacia las sensaciones dolorosas. Buda no nos está diciendo que debemos tratar de evitar el placer
y nos está sugiriendo que busquemos el dolor. Lo que Buda nos está advirtiendo que hagamos es que nos volvamos conscientes de nuestras reacciones automáticas al placer y al dolor. Cuando averiguemos que no estamos eligiendo estas reacciones, ya no estaremos tan obligados por sus exigencias. Podemos entonces empezar a experimentar una clase distinta de satisfacción que procede de una mayor libertad y tranquilidad de la mente, ¿no? Ese punto es importante, ¿no? Esa comprensión de que de alguna manera es algo automático, inconsciente y animal, de alguna manera, que busquemos ese apego a lo agradable y ese rechazo de lo desagradable. Es algo instintivo, ¿no? Y que eso surge de una manera automática e inconsciente. Que la diferencia está en la conciencia. La conciencia es lo que nos da libertad. Si no somos conscientes, eso sigue manejándonos como títeres. Entonces somos esclavos de ese juego, ¿no? Del instinto, de ese instinto animal, de buscar lo agradable, de rechazar lo desagradable. Y nos genera estados de insatisfacción, ¿no? Pero en el momento en que puedo ponerle conciencia, tengo la libertad de elegir si quiero seguir alimentando esos patrones o desde esa conciencia ganar en libertad, en definitiva, sufrir menos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? La conciencia es lo que determina que pueda elegir o no. Mientras no le ponga conciencia, mientras eso siga actuando de una manera inconsciente en mí, voy a seguir siendo esclavo de todos esos patrones, ¿no? Por lo tanto, ese cultivo de la conciencia es fundamental para liberarnos de esas tendencias subyacentes y poder ser un poquito más libres, ¿no? Y sufrir un poquito menos en definitiva. Esa sería la idea, ¿no? Y vamos terminando con esta parte. Bueno, y para esa comprensión y esa aceptación de todo lo que va surgiendo es fundamental la comprensión de la impermanencia, ¿no? Bueno, saber que son sensaciones, situaciones que surgen y desaparecen, pero bueno, que son procesos que no están ahí todo el tiempo, sino que es todo un continuo devenir de sensaciones e impresiones que van surgiendo y desapareciendo, ¿no? La comprensión de la impermanencia facilita enormemente el poder aceptar las cosas, ¿no? En definitiva, cuando hay una situación, por ejemplo, dolorosa, bueno, si pensáramos que eso siempre es así o siempre va a ser así, pues ahí cuesta mucho más aceptarlo, pero si podemos tener esa visión un poquito más, esa perspectiva un poquito más amplia, decir, bueno, pues esto es lo que está presente ahora. Y ese poder concretarlo en el tiempo, ahora esto es lo que hay, ahora esto es lo que estoy sintiendo, ahora esto es lo que está presente, me permite mucho más aceptarlo, ¿no? En definitiva, eso es comprender la impermanencia. Ahora esto es lo que hay, lo cual no significa que vaya a ser lo mismo dentro de una hora o la semana que viene o dentro de un año. Significa que ahora esto es lo que hay, esa cualidad de impermanencia. Entrenarnos a considerar esta impermanencia como parte de nuestra realidad personal se convierte en una lección de desapego, ¿no? De poder, en definitiva, pues, aceptar más lo que surge en cada momento. ¿Alguna opinión, duda, compartir sobre esta primera parte que quería refrescar, me parecía importante para todo lo que vamos a seguir viendo el fin de semana, antes de entrar en faena con el yoga? No sé si queréis compartir algo sobre esto que hemos visto, alguna duda, o si no estáis de acuerdo con algo, pues también bienvenido sea. Tenéis los micros desactivados, ¿eh? Por si alguien va a hablar, que seáis conscientes de que está apagado, le dais a activarlo. Yo tengo dos cuestiones. Una más teórica, que la de los cuatro fundamentos. Entiendo que hemos visto los dos primeros, que es el primero, que es cuerpo y respiración, Sí, las sensaciones, y el tercero y el cuarto son
los conceptos que conllevan de esos dos primeros, que es el tema de la impermanencia y el desapego? ¿O No, no, el cuarto está más centrado el Buda lo llama los estados mentales, el tercero, que sería más lo que nosotros entendemos como las emociones, como los estados emocionales, como, bueno, pues también, digamos que a partir de ese viaje evolutivo que decíamos, a partir de ese tira y afloja del apego y la aversión, que surge como algo instintivo ante cualquier sensación, digamos que la mente humana le vaya añadiendo complejidad y eso que surge como algo instintivo se va elaborando más en emociones que son tristeza, amor, etcétera. Esos son los estados emocionales, las emociones a los que se refiere el tercer fundamento. Y el cuarto fundamento sería más en el orden de la conciencia, la metacognición, los objetos de la mente, etcétera. Ese sería el cuarto fundamento de la atención. vale, gracias. Ah, Y la otra cuestión que me ha surgido, vamos, como igualmente estabas hablando que era un temazo, efectivamente, el tema de la impermanencia y en concreto de la muerte. sí. Bueno, me ha venido más que ahora las situaciones que para nosotros se nos puede hacer más real ahora en esta situación de COVID, ¿no? De que una persona llegada y querida, de repente, pues, deje de estar. Claro. Entonces, bueno, pues puede ser más palpable, ¿no? Y si de primera sale el rechazo, sale de tal, ¿cómo en estos momentos podemos intentar, bueno, podemos contemplar un poco más eso que nos mueve a nosotros, eso que nos hace atender Mm, a esas reacciones nuestras, ¿no? mm, O de cómo asimilar el concepto de impermanencia de nuestras propias vidas o de la de nuestros seres queridos, ¿no? Que puede ser así la más compleja de, de atender, ¿no? sí. Vamos, era una reflexión, vamos, Sí. no una... Mm. No, desde luego es un momento importante para poder ponerle conciencia a eso también, ¿no? Pero con esa intención, ¿no? De que a lo que nos lleve es, pues eso, a despertar un poquito más esa presencia y ese estar más conectados con el corazón para en definitiva pues no desperdiciar tanto nuestras vidas, ¿no? Como a veces dejamos pasar en el documental este que os he comentado, Mathieu Ricard hablaba de eso, ¿no? De que a veces que la vida es como arena, como un polvo de oro así que se nos va cayendo de las manos, ¿no? Entonces lo que se trata es eso, de poder vivir más plenamente cada instante, poder estar más presentes para las personas que nos rodean, en vez de perder tanto el tiempo como hacemos a veces, ¿no? Hay una meditación de bueno, en realidad la recoge un autor que se llama Stephen Batchelor, pero bueno, viene de la tradición budista también, ¿no? Es una meditación sobre la muerte, que es solamente una pregunta, ¿no? Ya que la muerte es segura y su momento incierto, ¿qué debo hacer? O sea, a modo de pregunta, eso como si fuera un koan, eso japonés del zen japonés, y digamos que son esas tres partes, ¿no? Ya que la muerte es segura. Sí, por supuesto, todos nos vamos a morir, ¿no? Y todos los seres que conocemos se van a morir, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Y su momento incierto, ¿no? Pues no sé si igual mañana o luego salgo y me cae una maceta en la cabeza o igual es dentro de 10 años o dentro de 50 años, pues no lo sé, no lo sé, realmente no sé, es un momento incierto. Y ante eso, ¿qué debo hacer? Bueno, pues esa pregunta una vez más, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me angustio ante eso? ¿Me quedo con ese miedo que es el miedo, yo creo que más visceral que existe, el miedo a la muerte? O desde esa aceptación de que, bueno, de que es un proceso y que eso más tarde o más temprano va a llegar, le pongo más conciencia a mis días, me
comprometo más con las cosas que me motivan, con esa apertura a las personas que me rodean. Bueno, yo creo que se trata un poco de esa reflexión, ¿no? De tener esa presencia de la muerte no como algo que me deprima, que me hunda y que me deje bloqueado por el miedo, sino justamente algo que me diga, "No, voy a aprovechar mis días. Por eso que tengo en mente hacer algún día, pues ¿por qué no empiezo ya a darle forma? Porque igual me planteo dentro de 10 años, igual no llega. ¿Por qué no empezar a darle forma ya? Pues bueno, cosas así, ¿no? Que te pueden motivar para, desde esa presencia, ¿no? De la conciencia de la muerte, ¿no? Muy bien, pues si os parece, ya os digo, con total libertad, me interrumpís cuando queráis y compartimos. Vamos a continuar un poquito, si os parece, haremos una pausa sobre las 12. Pero vamos, sí que me gustaría avanzar un poquito más con la introducción del sentido del yoga, que es el elemento principal que vamos a abordar este fin de semana y su interrelación con el mindfulness, que es lo que nos ocupa, ¿no? A ver, así de entrada, si yo os pregunto qué es el yoga, ¿qué os viene? Así de entrada, sin elaborarlo mucho. Lo primero que os venga. Patrick, has activado, pero no te digo. Una práctica Ahora, corporal. perdona, Patrick, es que no te digo bien. Una práctica Sí. de conciencia corporal. Vale, muy bien. Gracias. Sería para mí una manera de estar en el presente a través del cuerpo. Ujú. Muy bien, pues bueno, vamos a ir viéndolo. El yoga es eso que habéis dicho y mucho más. Eh, Porque, bueno, ya por adelantar, normalmente conocemos la parte del yoga solamente de las posturas físicas, los estiramientos y en algunos casos esa visión un poquito más distorsionada de los contorsionismos, pero el yoga es infinitamente más, ¿no? Es una tradición y una filosofía eh, infinitamente más rica y que, como veremos, pues, abarca no solamente lo que es el gesto físico, sino incluso una parte de conducta ética, del trabajo con la respiración, de todo el trabajo meditativo, la parte de concentración, la parte de cómo trabajar con los sentidos, es decir, que es un cuerpo amplísimo y que aquí en Occidente normalmente nos hemos quedado con esa visión un poquito más limitada de la parte física, pero que, como vamos a ver, y creo que eso también es lo que le aporta toda su riqueza también, como instructores de mindfulness, el tener ese conocimiento mucho más amplio del yoga y todo lo que podemos absorber del yoga, que es muchísimo, para llevarlo al mindfulness, ¿no? Porque de hecho, si me apuráis, podríamos decir que el mindfulness absorbe un poco o es una parte de esa tradición mucho más rica y
y de miles de años que es el yoga, ¿no? Entonces, partimos de la definición del yoga. ¿Qué es el yoga? El yoga tiene la palabra yugo, que significa unión, ¿no? ¿Unión con qué? Bueno, pues la unión con uno mismo, con una misma, la unión de cuerpo y mente, también la unión con el todo, con todo lo que me rodea, con la unión con todos los seres, la unión con la naturaleza, ese poder trascender la separatividad, ¿no? La dualidad de sentirme como un yo individual y poder sentirme mucho más conectado con todo lo que me rodea, ¿no? Y también se puede entender como técnicas, el yoga también se puede entender como las técnicas que me conducen a esa unión, a ese sentido de unión, tanto físico como mental y espiritual. Es la unión entre el ser individual, lo que en la tradición del hinduismo se llama jiva, y el ser cósmico, el Atman. Y da como resultado una conciencia expandida que ha trascendido el conocimiento individual y la experiencia dual. Ese sería el objetivo último del yoga, ¿no? Llegar a esa conciencia expandida, a no sentirme con esa sensación de estar separado de todo lo demás, de estar yo aquí y luego todo lo que me rodea, con las fronteras muy claras, sino que llega un momento en que esa conciencia se expande y como que soy uno con todo lo que me rodea. Ese sería el objetivo último del yoga, trascender esa separatividad. En realidad el yoga no une nada, no se puede unir lo que ya está unido. Esa idea de que realmente muchas veces todo el trabajo de autoconocimiento no se trata tanto de ir adquiriendo conocimiento, de ir añadiendo información para llegar a algo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? De ir vaciándonos de alguna manera, de ir quitando capas para llegar a lo esencial. Y lo esencial ya está ahí. No se trata de algo que tengamos que conseguir algún día, sino algo que ya está presente. Lo que se trata es de quitar los velos, quitar las capas que impiden tomar conciencia de ese algo que ya está ahí, de ese sentido de unión que ya está ahí, ¿no? El yoga proporciona al ser humano la vivencia consciente de este hecho, el darse cuenta. Y ese sería el objetivo principal del yoga, el desarraigar y disolver las tendencias negativas del ego, el aspecto de la personalidad que hace que el ser humano se sienta escindido, disociado y separado de su entorno. Digamos que de alguna manera nacemos mucho más conectados, ¿no? con esa sensación de unión con todo lo que me rodea. Bueno, obviamente la unión más directa es esa fusión con la madre cuando estamos ahí en el feto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esa sensación de no separatividad, de alguna manera, eso está presente de alguna manera en nuestra conciencia, ¿no? Y es el devenir de nuestra vida, bueno, desde la psicología, sí, también el carácter que se va formando durante los primeros años de vida, durante los 7 primeros años de vida, sobre todo, son, digamos, capas que se van creando como defensas, que están ahí y que de alguna manera nos van separando de ese sentido de unión, nos van alienando de alguna manera, y ese ego que toma las riendas y que bueno, nos disocia y nos separa, ¿no? Entonces, de alguna manera ese sería el camino de vuelta a casa, ¿no? El ir soltando, más que soltando, ir poniendo conciencia a todas esas trabas, a todas esas capas, a todas esas corazas que hemos ido creando, que se han ido creando, ¿no? en nuestra vida, para que se puedan disolver y volver de alguna manera a nuestra esencia, ¿no? al ser esencial, ¿no? El yoga sería pura experiencia, sobre todo en yoga, bueno, sí que se da importancia a los textos como guía, pero sobre todo es un camino experiencial, ¿no? Un camino de práctica, ¿no?
El yogi o la yogini no desprecia el intelecto, hace uso de él hasta donde puede llegar para después soltar la razón y la lógica y sumergirse completamente en la experiencia directa de la realidad, que es a través de la que va a desarrollar el conocimiento intuitivo, ¿no? Pues, no se trata tanto de apelar al análisis racional, al conocimiento deductivo, sino más a esa comprensión intuitiva, a ese insight que a veces surge, a esa visión directa de cómo son las cosas, que a veces, ¿no? Creo que en algún momento lo habéis podido experimentar, aunque sea de manera fugaz, ¿no? De repente en una meditación decir, ostras, ahora entiendo esto, ¿no? Ahora me ha llegado, ahora he podido ver con claridad esto, ¿no? Es más ese conocimiento intuitivo, esa comprensión, no tanto desde lo racional, deductivo, lógico, sino más desde lo intuitivo, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del yoga, unión, y también, bueno, en un plano más prosaico, digamos, pues igual que el mindfulness, ¿no? El mindfulness, bueno, de entrada se ofrece más en ese contexto terapéutico, laico, científico, y es lo que Calabacín para los amigos, pues hizo en su día bueno, llevar esa tradición budista al contexto de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y aplicar toda esa tradición en un contexto laico, terapéutico y científico. Bueno, entonces desde ahí alguien puede llegar al yoga o al mindfulness simplemente para sentirse un poquito mejor, para reducir su estrés, para reducir su ansiedad. Pero en realidad, bueno, es un camino que si uno quiere profundizar, pues le puede llevar más lejos, ¿no? No solamente a sentirse un poquito mejor, sino tal vez a lugares, bueno, donde pueda empezar a trascender un poquito más su ego o llegar a ese punto un poco más de unión, de no sentirse tan separado de todo lo que nos rodea. Es decir, que ahí, digamos que el camino es infinito casi, ¿no? Y el motivo por el que uno accede o al yoga o al mindfulness, bueno, es tan lícito uno como otro, ¿no? No estoy haciendo categorías, ¿no? Tan lícito es quien va a taller de mindfulness porque tiene estrés y bienvenido sea, faltaría más, por supuesto, como quien va con una búsqueda un poco más espiritual de la palabra, pero más de autoconocimiento, de transformación, ¿no? Y ese énfasis en la propia experiencia, ¿no? El yoga no te pide creer en nada, salvo en tu propia experiencia. Muy bien. El origen del yoga, bueno, se remonta a miles de años. Y hay un dibujo ahí, los dibujos son bonitos. El objetivo para mañana es que uno de los cuadros que hay aquí que acabéis levitando mañana, ese es el objetivo. Ya veremos si lo conseguimos o no. O si no, pues también tenéis la opción de colgaros de un árbol boca abajo. O si no, el bañito en el río, que igual es más llevadero. Aunque con el tiempo que hace, no sé si será lo mejor. Bueno, perdón. El estudio de la historia antigua de la India se nutre de dos fuentes, de los restos arqueológicos de la civilización del Indo y de los signos del Veda, que son los textos antiguos de la India transmitidos oralmente hasta hoy, ¿no? La civilización del Indo se extiende desde el 4500 hasta el 800 a.C., ubicando los orígenes del yoga ahí, ¿no? En las excavaciones han encontrado cerámicas y esculturas de personas en posturas de yoga y meditación, ¿no? Ahí tenéis algunos de esos ejemplos, porque vemos que ya pues, se trata de una tradición de más de 5000 años, ¿no? La tradición del yoga, ¿no? Y, bueno, el hecho de que haya perdurado hasta hoy con la fuerza con la que ha perdurado, pues tal vez nos indique, ¿no? Que ahí hay un cuerpo y toda una enseñanza
que merece la pena estudiar y practicar sobre todo. Los textos clásicos, que son una parte importante de esta tradición, se basan en contacto directo entre el maestro y el discípulo. En los Veda, son esos textos originales, se menciona el yoga por primera vez, hablando del principio dinámico Vayu, Prana y de los canales energéticos o chakras, ¿no? El prana, bueno, se relaciona más con la respiración, sobre todo la cualidad energética de la respiración, ¿no? Y como veremos, pues hay una parte del yoga que es el pranayama, que es el estudio y la práctica más directa de determinadas técnicas respiratorias, ¿no? Los Upanishads son los últimos Veda y dan soporte a la filosofía Vedanta, la filosofía de la no dualidad. Su mensaje esencial es: el ser solo puede conocerse a través de la unión y no por especulación, lo que decíamos antes, no tanto a través del raciocinio, sino más desde la experiencia directa, ¿no? Los Upanishads describen muchos conceptos del yoga, el prana, la energía kundalini, los nadis, lo explicaremos luego lo que es, el mantra Om. Pero el objetivo de los Upanishads no era la enseñanza, sino más bien la inspiración, sugerir mucho. En este sentido, como veremos, muchos textos son muy polisémicos, ¿no? Están escritos en sánscrito, no hay una traducción directa. Entonces, bueno, están muy abiertos, ¿no? Y yo creo que con esa intención también de no marcar tanto el camino, sino bueno, de indicar, bueno, de alguna manera una senda, pero de una manera muy abierta, ¿no? Con intención de inspirar, de sugerir. El Veda, bueno, dice que es eterno, que es de origen divino. Unos sabios, lo que se llaman los rishis, percibieron en samadhi, en ese estado de conciencia trascendental, la verdad eterna y la transcribieron en palabras, en verso y prosa en los Vedas. Durante milenios el Veda se transmitió oralmente de maestro a discípulo, conservado por familias o escuelas de brahmanes, ¿no? Los brahmanes, pues no lo conocéis, en la India, pues son los sacerdotes, la casta, aunque se supone que está abolido el sistema de castas desde el año 51, desde la Constitución de la India, cuando se independizó, pero por desgracia sigue muy vigente en India. Digo por desgracia porque bueno, implica mucho clasismo de alguna manera, y cuando no directamente pues bueno, situaciones de violencia hacia determinadas personas por ser una casta, o por ejemplo de la prohibición de no poder casarse entre castas, etc. Bueno, todo eso sigue muy vigente en la sociedad india hoy en día. Los Upanishads son la última parte del Veda, son textos cortos, en versos y prosa. Se considera que hay 108 Upanishads y forman la parte del hinduismo, exponiendo la experiencia espiritual. Se les llama Vedanta, que significa fin del Veda, tanto por estar colocado al final de los Veda como por representar su sentido más profundo. El fin último del hombre es moksha, la liberación de la existencia limitada y condicionada mediante el descubrimiento de su verdadera naturaleza o esencia, el Atman, ¿no? Ese sería pues, el objetivo final, ¿no? Esa comprensión directa, intuitiva y verdadera de nuestra verdadera naturaleza, de ese sentirnos unidos con todo lo que nos rodea, y eso produce esa transformación, esa liberación, o esa iluminación, ¿no? Como se dice en la tradición. Y a eso se llega como una verdad inequívoca. Podemos, en algún momento, tal vez hayamos podido intuir que eso puede existir, pero luego la mente, digamos, de alguna manera vuelve a enfangarnos en nuestro día a día, en nuestras limitaciones, en nuestras identificaciones con pensamientos, con emociones, con todas las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Entonces eso se vuelve a cerrar, ¿no? Pero llega un momento, según se dice, yo no lo he experimentado, que esa comprensión es tan clara que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que ya se llega a ese estado, ¿no? Los Yoga Sutras, lo comento brevemente porque esta tarde sí que me gustaría que lo abordáramos un poquito más. Es un texto
fundamental de la tradición hindú y riquísimo y muy aplicable también al mindfulness en cuanto a las indicaciones que da sobre cómo abordar la meditación y el sentido último de la práctica de la meditación, ¿no? Bueno, se atribuye a Patanjali, fue el primer texto de yoga conservado íntegramente, escrito entre el siglo II antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo. Lógicamente, Patanjali no vivió 800 años para escribir este texto. Hay cierta polémica sobre, bueno, al parecer, pues, Patanjali fue el primero en escribirlo. Luego hubo una escuela que siguió con esa tradición y por eso la datación es tan ambigua, ¿no? De 800 años casi. Lo componen 195 aforismos, frases muy breves, pero muy concentradas de significado, que forman la síntesis sobre estructuración, funciones y estados de la mente. Es un libro básico para el practicante de yoga, pues le da soporte teórico sobre el que se asienta la filosofía yógica. El yoga es una filosofía eminentemente práctica, sintetizada por Patanjali en sus Yoga Sutras. Se alcanzará la liberación a través de métodos prácticos. Bien. Aquí entramos un poco en una parte que yo creo que es posiblemente la que más quiero detenerme, porque me parece sin duda la más rica para ver toda esa riqueza de la filosofía del yoga y lo que nos puede aportar, ¿no? Que es la comprensión de la Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 miembros, que ahora vamos a ver, que el practicante ha de seguir para lograr apaciguar lo que se llaman los vrittis, las modificaciones de la mente, es decir, esas fluctuaciones de la mente, todos hemos experimentado cuando estamos meditando, que me acuerdo de esto, ahora me voy a lo otro, ahora me viene esta emoción, ahora me viene este recuerdo, ahora este pensamiento, ahora este juicio. Todos esos son las modificaciones de la mente, los vrittis, ¿no? Digamos, el objetivo último es que haya una calma absoluta en el que cesan completamente esas modificaciones, esas fluctuaciones, esos vrittis, ¿no? Y eso es lo que crea las condiciones para que surja ese estado de esa comprensión directa de la unión, del moksha, de la liberación, ¿no? Dicho lo cual, bueno, esto es, digamos, es un camino para toda la vida y por supuesto, muy poquita gente llega a ella. Por supuesto, digo, pero es un camino que requiere, vamos a ver, muchísima práctica y compromiso. Pero está bien conocer la propuesta, el camino, no quedarnos en la frustración de que nunca voy a llegar ahí, porque, bueno, realmente eso no se sabe, no está medido el número de horas. Lo importante, como vamos a ver también, es esa cualidad de desapego, ¿no? El practicar. ¿Por qué practico? Bueno, practico porque confío, practico porque confío en que esto me hace bien, porque voy experimentando conforme voy avanzando en mi práctica, que esto me sienta bien, que me da más serenidad, más presencia, más conciencia. Pero de alguna manera ese cultivo del desapego, ¿no? El poner mi intención ahí, pero no estar pendiente de alcanzar algo en particular, de alcanzar un estado de paz perfecta, ni de iluminación, ni nada por el estilo. No, practico porque me sienta bien, porque quiero cultivar la presencia, porque quiero tal vez estar más conectado con mi corazón, y esos son motivos muy lícitos. Pero en el momento en que practico por un motivo particular o para conseguir algo en particular, ahí justamente voy a conseguir lo contrario, ¿no? Que es que eso tarde mucho más en llegar, ¿no? Esa cualidad de desapego, de la que se habla mucho y hablaremos cuando estudiemos un poquito más los Yoga Sutras, es fundamental, ¿no? Es decir, practico, pero desapegándome de los resultados, ¿no? No practico para buscar algo en concreto, sino con esa cualidad de desapego.
Y eso, desde mi experiencia, bueno, compartiendo los talleres de mindfulness, es algo que es difícil lidiar con ello, ¿no? Porque claro, cuando vienen personas con estrés, con ansiedad y les dices que tienen que practicar la paciencia y la perseverancia, pues dice, joder, es justamente lo que menos tengo ahora mismo es paciencia, ¿no? Es como el chiste es, señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pues sabes que no es así, ¿no? Que no funciona así, ¿no? Que es algo de que los frutos van a llegar, pero en la medida en que me urjo a sentir algo ya, a que mi mente esté ya más calmada, bueno, eso lo que está haciendo es el efecto contrario, ¿no? Pues por eso ese recuerdo constante de confianza, de decir, practica, ¿no? Y poco a poco ya es, bueno, posiblemente, aunque sean instantes, ¿no? Un poquito más de calma, de paz, pero no te exijas sentir algo inmediatamente o que en 2 semanas se te haya pasado ya todo tu estrés, toda tu ansiedad, porque eso es pues, generar más tensión, más estrés, más fuente de estrés, más fuente de ansiedad. Entonces, lo que se trata es justamente de ir soltando esas fuentes de estrés, de ansiedad, de tensión, de urgencia, ¿no? Y eso es algo que es difícil lidiar con ello, sobre todo al principio de un taller de mindfulness y hacerlo comprender a personas que vienen con esa motivación, ¿no? Porque en definitiva vivimos en esa cultura, ¿no? De la inmediatez y cada vez más, ¿no? Del WhatsApp, de la inmediatez, de lo rápido. Dice, si esto tengo estrés y tal, si me tomo una pastillita y se me calma, ¿por qué me voy a sentar a meditar día tras día, hora tras hora, así semanas y meses y años y tal? Pues yo creo que eso está un poquito también, ¿no? Hay presente, ¿no? Esa cultura de lo inmediato, de la urgencia y el camino, yo creo, del mindfulness, el camino del yoga, pues van por otra vía, ¿no? Por esa vía de compromiso con la práctica, de paciencia, de perseverancia y más esa cualidad de ser consciente de que cuando tú, esa actitud de jardinero, ¿no? Cuando tú plantas una planta o una flor, ¿no? Pues sabes que es un proceso natural, que hay que regar, que hay que quitarle más las hierbas, que hay que cuidar un poquito y que eso, ¿no? Pues va a llegar, va a crecer y va a dar sus frutos o va a florecer, porque tiene un proceso natural. No puedes ahí urgirle a que crezca rápido, ¿no? Pues es un poquito eso, ¿no? Esa conciencia de lo orgánico, de soltar un poco la compulsividad, neurosis de que somos los dueños y que yo marco el ritmo de mi propia evolución y poder ser un poquito más humildes y confiar en ese proceso que se está dando internamente y que va a dar sus frutos cuando toque, ¿no? Cuando el fruto esté maduro, caerá pues un poquito ese confiar en eso, ¿no? Y os digo que no es fácil, sobre todo, el poder transmitir eso a personas que vienen por primera vez a un taller de mindfulness, esa cualidad de la necesidad de la paciencia y de la perseverancia. Una pregunta, Sí, por favor. Carlos. Estaba viendo con el tema de los principios un poco del yoga, en el que habla del tema de los procesos mentales, que agita la mente, los britis, ¿no? Sí. Aquí como que el estado natural de la mente es la calma, o está en calma o es al contrario. O sea, el estado natural es british. Y, bueno, yo creo que, bueno, de alguna manera desde la tradición del hinduismo sí que se dice, y bueno, eso es lo que refleja ahí, esa, esa idea de que, bueno, que en el fondo del mar, digamos, hay calma, ¿no? Lo que hay en la superficie pueden haber olas, puede haber agitación, puede haber esos britis, pero que si vamos al fondo del mar, ahí hay calma, ¿no? Por eso se dice eso, que en el fondo, se imagen también del estanque, ¿no? Cuando el agua está muy revuelta en la superficie, pues no podemos ver lo que hay en el fondo, ¿no? Pero cuando el agua se calma, pues vemos que lo que hay en el fondo podemos ver con más transparencia, ¿no? Entonces, sí que se dice eso, que ese estado natural, en el sentido de original, digamos que es ese estado de calma, ¿no? El problema es que
Claro, dicho lo cual, yo creo que la mayoría de nosotros vivimos lo natural como justamente lo contrario, ¿no? Como que lo natural es que la mente esté completamente dispersa. Eh, digamos que hay varios planos desde el que podríamos observar esto, ¿no? Digamos que en un sentido inmediato decíamos, bueno, pues lo natural para mí es que la mente esté dispersa, que haya agitación y que haya olas, ¿no? Eso para mí es lo más inmediato, ¿no? Eh, y como que de alguna manera eso es a lo que nos ha llevado toda nuestra vida, toda la evolución del ser humano, como que de alguna manera originalmente pues somos más esa mente en calma, en presencia, eh, pero que eso a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra experiencia, de todo lo que vamos viviendo, pues lo natural de alguna manera es que la mente pues se vaya agitando, se vaya transformando, con el ego que surge, el carácter y demás. Entonces, bueno, digamos que el hinduismo, si algo se presta, es ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra mismo, pero que tan válido es una cosa como lo contrario. Eso es muy del hinduismo, ¿no? O sea, las cosas no son unívocas, es decir, esto es A o es B. No, es A y es B, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que están esas dos cosas, ¿no? El estado natural de la mente sí, es el estado en calma, ¿eh? Pues digamos como idea original, y ese estado en calma se ha ido perturbando de alguna manera con el transcurrir de nuestra vida hasta llegar a lo que parece un estado natural, que es de dispersión, de agitación, ¿no? Pero originalmente está ese estado natural, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues esa paradoja, ¿no? De que, bueno, por una parte, idealmente está ese estado natural, en calma, que eso es con lo que nacemos de alguna manera, y nuestra vivencia actual, que nuestro estado natural más bien es la dispersión. Pero con la práctica del yoga y de la meditación vamos recuperando ese estado natural. Y yo creo que eso sí que lo podemos ir percibiendo. Sí, no te estoy diciendo que nos sentemos a meditar y que haya una paz perfecta, no. Pero con la práctica continuada, sentada tras sentada, día tras día, año tras año, hay algo que se va apaciguando para recuperar ese estado natural de la mente. Hay algo que se va disolviendo desde la conciencia, desde la no reactividad hacia todo lo que surge, algo se va soltando, se va disolviendo, se va purificando de alguna manera para recuperar ese estado natural de la mente. Es que me parece interesante de cuando empezamos con el tema del mindfulness, Sí. que rompe un poco el mito ese de la meditación es el estado, buscar el estado de blanquecino y calma absoluta y no pensamiento, ¿no? Eso me quitó mucho peso cuando me dijeron que no, que, que eso no era así, ¿no? Y creo que también este otro enfoque de que normalmente estamos en British, ¿no? Esta palabra que acabo de conocer, en expresión y tal, eh, mm, humaniza, ¿no? Humaniza la realidad de todos, ¿no? Y nos hace que sea posible el poder llegar a más estados de calma, ¿no? Pensándolo como instructor, ¿no? Como instructor Claro, de mindfulness a otras personas, ¿no? claro. Como no hacerlo tan lejano, ¿no? Como diciendo, no sé si me explico. Sí, 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 no, perfectamente, perfectamente. Y yo creo que es importante eh, yo creo que, bueno, digamos que lo que estamos viendo del yoga es la esencia, es la tradición, ¿no? Si algo ha aportado el mindfulness también es ese poder llevar todo esto a nuestro día a día de una manera un poquito más accesible, ¿no? En ese sentido, el explicar desde el principio a tus alumnos de mindfulness que el objetivo de la práctica no es dejar la mente en blanco, como se suele decir, ayuda enormemente, ¿no? Ayuda enormemente el no ver las dispersiones, las fluctuaciones de la mente como el enemigo o que lo estoy haciendo mal, sino integrar esas dispersiones en la práctica, darles la bienvenida, saber que eso es lo normal que suceda,
eso ayuda enormemente, porque bueno, al principio pues tendemos a ver eso como que eso es que lo estoy haciendo mal, es que ya se me ha ido la mente, tal. Simplemente, bueno, pues surge esa dispersión, me doy cuenta y tranquilamente vuelvo. Se vuelve a ir la mente, me doy cuenta, tranquilamente vuelvo. Es decir, normalizar esas dispersiones, integrarlas en la práctica, eso es fundamental a la hora de enseñar a alguien a meditar, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque lo otro, si de entrada le dices, no, no, el objetivo es llegar a un estado absoluto de calma en el que no haya ninguna dispersión, pues al día siguiente ya no vuelve, porque dice, esto es imposible, ¿no? Entonces, claro, el facilitarle, dándole esa indicación de integrar esas dispersiones está bien. Pero bueno, al mismo tiempo decirle, bueno, o sea, con el compromiso con la práctica, bueno, poco a poco esas dispersiones, pues cada vez bueno, hay menos agitación, cada vez el espacio entre un pensamiento y otro es un poco mayor, ¿no? Y es a lo que vamos, ¿no? Y tal vez con mucha práctica, pues bueno, llegaremos a un estado en el que podremos vivir, bueno, o sea, podremos experimentar una calma mucho mayor, ¿no? Entonces, eso dárselo como, bueno, como un poco como decir, bueno, a eso podemos llegar, ¿no? Pero no es el objetivo inmediato llegar a la mente en blanco, sino que es un proceso orgánico y siempre haciéndose hincapié en que no meditar con un objetivo concreto, o sea, con un objetivo de sentirme en paz ya, sino esa cualidad de que al final lo que nos lleva a la paz de alguna manera es, bueno, poder aceptar lo que hay en cada momento, poder soltar esa lucha contra lo que haya y poder integrar todo lo que estoy sintiendo en este momento, poder integrarlo en mi práctica, reconociendo y aceptando lo que hay en cada momento. Esa yo creo que es lo que más les puede ayudar. No sé si me he ido mucho de lo que habías comentado, pero bueno. Sí, 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 no, gracias. Mm. Bueno, termino con esa... Y si os parece, hacemos un descansito antes de continuar. Son las 12 ya. Dice, se ha comparado la mente con un mono borracho y picado por un escorpión, ¿no? La mente parece imposible de controlar, pero el yoga, al igual que el Bhagavad Gita, que es otro de los textos así fundamentales de la tradición, afirma que con determinación y perseverancia es posible conseguirlo. Me ha quedado así como mi New Age esta diapositiva. Pero bueno, de momento lo dejamos ahí. Si os parece, hacemos un descansito y volvemos para practicar un poquito. A la vuelta vamos, si os parece, descansamos, no sé, 15-20 minutos. Volveremos para hacer trabajo corporal, así que si vais a tomar algo que no sea muy contundente para estar ligeros de estómago, tampoco vamos a hacer nada raro ni contorsionismos, tranquilos, pero bueno, que tengáis una cierta ligereza de estómago y eso, y con ropa cómoda y en algún sitio donde podáis tal vez tenéis algún espacio ahí en casa preparado para poder hacer la práctica, ¿vale? Venga, pues lo dicho, son las 12:15, pues os parece a las 12:20. A partir de las 12:15 vamos volviendo para empezar a las 12:20, ¿vale? Venga, hasta ahora. Ahora.